Bien, y como decías, Diego, podemos tratar ahora un poquito más ese aspecto de los jardines que viene también bueno, detallado en la exposición o se le dedica una parte importante. Y tú conoces bien esa idea de la naturaleza conquistada dentro del mundo romano a través de, sobre todo, pues un poquito las villas. En el mundo griego quizás funcionaba más como esos jardines interiores, en residencias, bueno, en la zona exterior de las ciudades. En el mundo romano esto se acentúa un poquito más. Las villas van a ser además un espacio de dominio de la naturaleza, pero también un espacio de trabajo y recreo. Bueno, pues en la propia cultura griega y el medio natural era el espacio pues, que brindaba todos los recursos, era un espacio idílico y muchos, digamos, autores, tanto griegos como romanos, pues, llenan de, digamos, de halagos a estos espacios naturales. Bueno, por ejemplo, el entorno de la Arcadia, siempre ese espacio bucólico tan agreste y tan agradable para la inspiración de muchos de estos escritores, pues al final estas élites son conscientes de que evocar esos espacios de naturaleza, digamos, contenida, pues es algo que genera en, digamos, en su propia imagen de poder pues un rango elevado y también pues que ellos mismos pues lo consideran como un espacio de recreo, es decir, ese otium, ese lugar en el que ellos mismos se pueden relajar. Claro, esta concepción la tenemos representada, como comentabas, en el caso de las villas, con ese peristilo también. Sí que es verdad que ese desarrollo viene a partir en Roma de ese proceso de anexión de la Hela del mundo griego, de esa conquista, y lo que bueno, las élites contrarias a Roma mencionaban de forma peyorativa la luxuria asiática, porque al final el mundo griego estaba totalmente influenciado tras las conquistas de Alejandro Magno del desarrollo pues, de todos esos jardines, naturalezas contenidas que pues, habían podido evidenciar alguno de ellos con los palacios, con los jardines colgantes en Babilonia y otros centros palaciegos que entroncan perfectamente con la cultura del Próximo Oriente, de crear incluso hasta espacios de caza de animales exóticos. Eso está evidenciado pues, en los centros del mundo macedonio, en Pela, etcétera, etcétera. Claro, en el mundo romano esto también lo podemos relacionar. Por un lado, pues esa confección de los espacios, que además, en esa conquista de la naturaleza, quiero ser breve porque esto da para mucho y no quiero acaparar todo el programa, pero por un lado tendríamos esa conquista de la naturaleza, y no solo generando jardines, sino también un juego del agua. Y esto lo voy a explicar con un ejemplo que además está excavando recientemente en lo que era la Lusitania. Sería, bueno, el ejemplo, la villa, el entorno se llama Horta da Torre y está a medio camino, digamos, entre Lisboa, más o menos, y Mérida, ese entorno. Pues como podéis pensar en su geografía, entorno seco que le pega bastante el sol, sobre todo en verano, generar allí una vía de recreo y de aprovecho, pues aparte de los balnea, es decir, esos baños privados en las villas, hay una estancia que llama mucho la atención, que es el Stivadium, que el Stivadium, digamos que es una especie de triclinium, es decir, un comedor como más renovado, pero también las fuentes lo han entendido casi como para nosotros como una zona previa a comer, digamos, una especie de tapeo o, digamos, de catering que desarrolla en esa estancia. Y lo interesante de ello es que se han encontrado como dos canales que rodean dentro de la propia estancia, que, bueno, que rodean ese Stivadium, esa mesa en forma de sigma, en forma de U. Y claro, esa experiencia visual, ese dominio del agua, de repente llegar el Dominus y decir a su esclavo, abre las compuertas y ver a las personas que han invitado a ese convivio, en ese banquete, pues de repente inundar el agua en ese entorno, pues llama la atención esa valoración de ese medio natural. Y es que ya no estamos hablando de las propias residencias imperiales, por ejemplo, la villa en la cueva de Sperlonga de Claudio y de Tiberio, que dices, vale, hacen un control ahí del mar, con esa estatua de Polifemo, bueno, es que estamos hablando de élites romanas que trasdosan ese lenguaje de las dinastías imperiales para generar su propia imagen de poder y su propio vergetismo a partir de este medio natural. Pero es que luego, aparte, esas estancias pues, se van a confeccionar pues, de todos los elementos vegetales. Se han conservado, por ejemplo, estelas vegetal con iconografía vegetal. Y, por ejemplo, en la Villa Romana de la Olmeda, que tenemos el peristilo, en torno a él, pues tenemos unos corredores con unos mosaicos geométricos
pero con una temática vegetal, es decir, para generar ese juego y esas complicaciones. No me extiendo más con esto, comento ahora lo último con ese conquista de la naturaleza, y sería el caso en relación a los propios animales. Porque claro, al final estos domini, en su territorio, en su, digamos, su dominio de la villa, pues celebraban todo tipo de actividades cinegéticas. Y esto también es un medio de conquista de la naturaleza y de mostrar pues, su poder, porque al final generan mosaicos en estancias de representación como es el Oecus, donde recibía el Dominus, que tenemos evidenciado en la Villa Romana de la Olmeda, y bueno, hay muchos otros ejemplos en la península ibérica, como en el Vergel, etcétera, etcétera. Y bueno, no me extiendo más con esto, es una forma de cómo se sirven de la naturaleza para generar esa imagen.